Bueno, pastor, primera pregunta. ¿Cuánto tiempo se recomienda que dure el noviazgo? Bien, ¿qué dicen ustedes? Tenemos algunas parejas recién casadas, ¿no? Podemos sondear, a ver. Vamos a empezar por Gonzalo. ¿Cuánto tiempo tuviste de novio? Tuvimos 7 meses de cortejo y 6 meses de novio. Bien. Muchacho que está ahí al lado tuyo, ¿cuánto tiempo estuviste, Josías, de novio? Entre charla y oficial noviazgo, Un año, bien. ¿Usted? 4 meses. Un aplauso por... Yo entiendo el espíritu de la pregunta. Entiendo el espíritu de la pregunta, pero es tan amplio que realmente ni siquiera la Biblia tiene respuesta para eso. Porque uno puede conocerse de muchos años y no hay nada que garantice que esa relación va a funcionar. Como puede ser que dure muy poco y tengan un matrimonio feliz hasta que la muerte los separe o Cristo venga. O sea, no tiene que ver con el tiempo de noviazgo. Lo que sí yo diría que partiendo de la base de que el noviazgo va en pos del matrimonio, partiendo de esa base, entonces la lógica debería ser que el tiempo no debe ser muy prolongado. Si a eso le añadimos los ingredientes de las tentaciones, porque se supone que si se atraen, entonces hay deseos, y eso es un componente de Dios. Dios puso deseos en nosotros. Si alguien no tiene deseos, es porque no necesita casarse. Pero si hay una relación muy prolongada, esos deseos van a ir creciendo y deben manejarse con mucha prudencia. Por lo tanto, en el mismo instante, y lo mencioné antes, que una relación comienza, el proyecto en común debe ser el matrimonio. Por lo tanto, por lógica no debería ser algo prolongado, porque no están entrando en una relación de bueno, vamos a ver, no. La idea es entrar para ya proyectar el matrimonio. Entonces, para algunas parejas será 4 meses, para otras parejas será 1 año, en otros casos puede ser 2 años, no importa el tiempo, tiene que ver con la sabiduría en la planificación, la sabiduría santa, ¿no? Entonces, eso podría ser una respuesta. Gracias, pastor. Bueno, pregunta 2. Antes y durante el noviazgo, ¿debo ser guiado por un matrimonio o a quién debería pedir consejo? ¿Cómo debería ser guiado? Bueno, buena pregunta. Podríamos preguntarle a los recién casados también. Yo creo que es una cultura que necesitamos desarrollar, y para que eso suceda tenemos que enseñar. Entonces estamos enseñando, y algo que del pastorado, ¿no?, intentamos es que las parejas no se aíslen, que no se apoyen en su propia prudencia, que inclusive cuando inicien esa mirada que vemos en Cantar de los Cantares, que parecería que hay agua en la pileta, esos días, digamos, inclusive, ya en esos primeros síntomas o evidencia o interés, ya involucren a alguien más maduro para que ore, para que te aconseje, porque el asunto es que cuando confías en tu propia prudencia es donde uno tiende a resbalar. Entonces, la sabiduría radica en apropiarse de la sabiduría de otros. Eso es sabiduría, apoyarse en la sabiduría de otros y en la experiencia de otros. Alguien que ya caminó por ese camino tiene algo para decirte. Entonces, eso es muy bueno. Padres piadosos,
Hay casos donde no conviene involucrar a los padres porque los padres no son piadosos, pero si Dios te dio el privilegio de tener padres piadosos, busca, apoyate en el consejo de tus padres. Aprovechar también el amor cuidadoso de tus hermanos. Tus hermanos en Cristo desean siempre lo mejor para vos. Por lo tanto, debes aprovechar ese cuidado, ese consejo piadoso, la oración de personas maduras y tener en alta estima a la iglesia. Hay personas que pertenecen a la iglesia, pero cuando encaran proyectos tan importantes como el noviazgo, se aíslan de la iglesia. Eso habla de una inmadurez completa. Nuestra vida debe transcurrir en la vida orgánica de la familia de Cristo local, que es la iglesia. Entonces, tener en alta estima a la iglesia y hablar con tus ancianos. Hay personas que dicen, no, yo hago como yo lo siento, como yo pienso, hacen todo un proyecto como muy unipersonal, aislado. El asunto es que si sos parte de una iglesia, luego los que te van a casar son tus pastores. Entonces, yo he tenido una lucha muy grande porque yo estaba convencido, digo yo porque en ese momento era el único pastor, pero en ese momento había una pareja que yo no estaba dispuesto a casarla. Entonces yo me opuse y parecía un capricho, pero no era un capricho. Mis convicciones estaban basadas en los principios bíblicos y me opuse y les dije que no los iba, no tenían mi bendición. Ahora, ¿quién soy yo? No soy el Papa tampoco. Pero el asunto es que si la iglesia los casa, lo que está haciendo es avalar, ¿sí o no? Estás avalando esa pareja, ese matrimonio. Yo no estaba dispuesto a hacerlo y no había otro que lo haga. Entonces, lo que digo es que si estás haciendo las cosas bien, ¿por qué no traer tu noviazgo a los ancianos, pedir su consejo? Y no es porque somos chusma y queremos digitar y queremos controlar, nada más lejos que eso. Queremos cuidar, porque es nuestra función. Entonces, involucrar a tus pastores en el inicio mismo de la relación te asegura que el GPS está bien direccionado. Y no solo los pastores, sino otras personas de tu círculo piadoso, de comunión, personas maduras que te puedan estar aconsejando. Eso es muy bueno. Primera de Pedro 5:5 es muy claro, dice: asimismo vosotros los más jóvenes estad sujetos a los ancianos y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. Ahí claramente habla de los jóvenes, habla de humildad y habla de sujetarte a los ancianos, a los pastores. Y vuelvo al punto, ¿por qué? Porque ellos cuidan por tu vida y finalmente son ellos los que te van a casar. Entonces, no que te van a casar legalmente, pero sí los que van a presidir la boda, vamos a decir, el aspecto espiritual del matrimonio. Entonces, en la práctica, eso habla que te apoyes no en tu propia prudencia, sino en líderes o personas más maduras, y que tu matrimonio, de alguna forma, tu noviazgo esté monitoreado, podríamos decir, me gusta esa palabra, monitoreado por personas que te aman, pero que aman al Señor, y que si te tienen que decir algo que quizás no te guste, por amor te lo van a decir, y vos podés de alguna forma modificar ciertas conductas. Es decir, la idea es de tener una relación abierta a personas que te aman, maduras, que te aconsejen, de entrada, desde el mismo punto cero. Gracias, pastor. Pregunta 3, dice: ¿qué tanto se debe hablar o dar a conocer del pasado sentimental? Es decir, relaciones de noviazgo anteriores y los procesos vividos con ellas. ¿En qué etapa del cortejo o noviazgo se recomienda hablar de esto? Bueno, es una pregunta que genera tensión. Cuando le digo, si es algo que hay que decir, ¿no? Genera una tensión porque todos necesitamos ser aceptados. Entonces, si uno viene con un pasado, ¿cuándo es el momento de decirlo? Bueno, eso es no hay nada
escrito, no hay recetas, simplemente es que a medida que la relación se profundice, la intimidad crezca, te vas a dar cuenta claramente que es el momento. Es decir, no puedes ocultar algo que es relevante porque es la persona con la cual vas a vivir para siempre. Entonces, durante una etapa muy temprana sería imprudente porque no sabes si eso va a progresar. Es decir, recién están charlando y no le puedes decir, no, pero mirá que yo no te pregunté, vas a decir. Simplemente te pedí un mate. Entonces, la idea es que te puede generar una ansiedad y sería una mala praxis, digamos. Pero tampoco en un momento tardío, digamos. Porque quizás para esa persona esa información es muy relevante y hasta afecta la decisión. Está en su derecho. Está en su derecho a decir, mira, si esto me lo hubiese dicho antes yo. Entonces siempre está eso. ¿Cuándo es el momento? No hay una fórmula. No hay una fórmula. Confiamos en la dirección de Dios y que si es la persona que Dios tiene para vos, te va a aceptar como llegaste a Cristo y con tu legajo. Todos necesitamos ser aceptados incondicionalmente, eso estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque todos necesitamos ser amados como Dios nos ama. Dios nos conoce mejor que nadie y nos ama. Eso es algo asombroso, ¿no? Bueno, en el matrimonio aplica también eso. Yo necesito ser amado incondicionalmente, pero esa incondicionalidad no debe estar fundamentada en la ignorancia, sino en el conocimiento. Yo tengo que informar, este soy yo, o esta soy yo, y que la otra persona tenga la oportunidad de aceptarte o no. Eso es parte de la relación a la cual uno apunta, que es el matrimonio. Por lo tanto, si el joven o la joven no puede vivir con ese pasado del otro, es mejor saberlo en el momento que lo tenga que saber. No hay un momento específico. La Biblia dice en Romanos 15:7, por tanto, aceptaos los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Es un buen versículo aplicado al matrimonio. Es decir, yo voy a estar con una persona y no le oculto, no estoy hablando de desnudez psicológica y le tengo que contar todo lo que pasó por mi mente, no, porque es innecesario. Pero sí hay cosas que yo no puedo esconder. No debería haber letra chica porque eso sería como una estafa emocional. Hay cosas que hay que ser honesto, comunicarlo y darle la chance a la otra persona de decir, no puedo lidiar con esto, con tu pasado, y creo que cada uno por su lado. Y si Dios tiene otra persona que no tenga ningún inconveniente con tu pasado, bueno, gloria a Dios. Pero sí tiene que llegar ese momento donde hay que expresarlo. Bueno, pregunta 4. ¿Cuál es la recomendación durante el noviazgo respecto a situaciones tales como el contacto físico? O sea, tomar la mano, abrazarse. O pasar tiempo a solas o hablar hasta tarde por WhatsApp. ¿Dónde se cruza la línea al terreno del pecado? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Vuelvo al punto, no vamos a encontrar mucha información. Hablo de algo como prescripto, sí, principios, ¿no? Los principios podrían ser parte de convicciones. El deseo físico es una realidad en el noviazgo. No es que los creyentes no piensan esas cosas, no tienen tentaciones, no, una pareja tiene deseos físicos, normal, es parte de nuestra humanidad. Entonces, lo que sí un creyente tiene la convicción que esos deseos físicos son para el matrimonio. ¿Está bien? Entonces, el problema es cuando, por inmadurez, se maneja esos deseos con imprudencia, con falta de pureza. Ahí comienzan los problemas. De ambas partes el consejo es
tomar resoluciones santas. Resoluciones santas significa que son contrarias a mis deseos naturales. Mi deseo natural es, ya saben, pero a Dios no le agrada. Entonces yo baso mis convicciones y decisiones en la palabra de Dios. Entonces yo contrarresto mis deseos y guardo todos esos deseos para el matrimonio. Eso es santificar, eso es santidad. De ambas partes. Es decir, la hermana cuida a su novio y el novio cuida a su hermana. Es un pacto de santidad. Primera de Timoteo 5:2 dice: a los más jóvenes como hermanas deben ser tratadas con toda pureza. ¿Por qué agrega con toda pureza? Porque así es el trato, ya sea de noviazgo o de no noviazgo, con todas mis hermanas en Cristo tiene que estar esa distancia de pureza, de santidad. Ahora, todos sabemos que hay escalas de excitación sexual, que van a aumento, y es normal en el matrimonio. En el matrimonio es normal esos niveles de excitación. Es decir, una pareja de casado no es que dice, ¿qué hacemos? No es así. Funciona, hay toda una relación. Bueno, en el noviazgo, esa escala gradual de excitación es pecaminosa. Es pecaminosa. Siempre tiene que estar el termómetro en 0. ¿Se dan cuenta? Es una falta de prudencia activar el termómetro. O sea, subir esa temperatura. Es inmadurez. Por lo tanto, todo comienza, observen cómo comienza en el matrimonio y cómo eso mismo que es lícito en el matrimonio es totalmente inadecuado en el noviazgo. ¿Cómo funciona la relación en el matrimonio? Bueno, comienza por palabras sensuales, no se aplican al noviazgo. Palabras sensuales están descontextualizadas. Contacto físico. El contacto físico siempre quiere más, nunca se conforma, quiere más. Es lícito en el matrimonio, es inadecuado en el noviazgo. Besos es adecuado en el matrimonio, pero es absolutamente inadecuado en el noviazgo. ¿Por qué? Porque los besos ya es una escala donde la temperatura va creciendo de una forma bastante o gradualmente rápidamente. Entonces, ¿qué viene después? Desnudez y el acto mismo en el noviazgo de pecado, en el matrimonio, en el acto mismo que a Dios le agrada, que es la unidad física. ¿Se dan cuenta? Lo que es bueno y es un regalo en el matrimonio, en todos los niveles de excitación, es absolutamente pecaminoso en el noviazgo. Por lo tanto, ¿qué hace una pareja piadosa en el noviazgo? Lo que hace es hacer un acuerdo de poner esa temperatura de contacto en 0. Por momentos va a querer, pero ahí es donde actuamos por fe, por convicciones. ¿Qué sucede si yo comienzo a actuar por emociones? Bueno, eso se llama carne. Sencillamente he dejado de andar en el espíritu. Comienzo a andar en mis sentimientos. No estoy controlado por el Espíritu de Dios, estoy controlado por mis sentimientos. Entonces, ¿qué me dice mi sentimiento? Que le agarre de la mano, pero luego mis sentimientos me dicen que le acaricie el pelo, y luego mi sentimiento dice que le diga algo lindo, que le haga sonrojar, y ahí comienza justamente el camino descendente. Entonces, ¿qué hace una pareja piadosa? Pone por fe convicciones santas de poner el termómetro en 0. Y tiene temor de Dios de que ese termómetro de alguna forma mueva la aguja. Entonces, cuando se planta una pareja en esa postura de santidad, las cosas van a andar bien y van a llegar a buen puerto al matrimonio. Yo he conocido casos, hermanos, donde bajaron la guardia justo antes de la boda. ¿Se imaginan? Hacer todo un esfuerzo de santidad y de convicción y de madurez y de trato respetuoso, y antes de la boda
todo planeado, bajaron la guardia y lo arruinaron todo. Créanme, no hay fotos, no hay torta, no hay vestido blanco, no hay nada. Solo hay en el historial de esta pareja una disciplina eclesiástica, un embarazo no deseado, todos esos asuntos. Es decir, ¿cómo no pude guardarme 15 días más, 2 meses más? ¿Por qué no fui sabio en tener dominio propio y saber que esa aguja se estaba moviendo? Entonces, bueno, yo creo que lo que dice Proverbios, dice, ¿puede un hombre poner fuego en sus ropas sin que sus ropas ardan? No, si jugás con fuego, te vas a quemar. Entonces, cualquier pareja que quiera jugar con esto que es tan santo y tan reactivo que es el sexo, probablemente terminen arruinándolo. Y se faltan el respeto el uno al otro y hasta quizás nunca lleguen al matrimonio, porque eso genera desconfianza, falta de liderazgo por parte del muchacho, desconfianza en la chica. Si este hombre no puede tener dominio propio para liderar el noviazgo, ¿qué va a hacer de él siendo mi esposo? Ahí comienza toda una serie de conflictos. Entonces, el consejo parecería ser muy legalista, pero quiero decirles, el consejo es sabio: contacto físico cero. Ese sería el consejo de los pastores. Luego, en la libertad cristiana que todos tenemos, uno decide. ¿Suena legalista? Yo creo que no. Yo creo que suena como un consejo santo, prudente y lejos de las orillas. Miren, yo les voy a contar una anécdota personal. Nosotros nos conocimos con Nancy en un instituto bíblico que era de corte muy fuerte en eso, muy firme. Los códigos de ética de las relaciones de mujeres con chicos era muy alto, muy alto. Y nosotros nos pusimos de novios cuando ya no éramos alumnos de ese instituto. Y en reacción, y esto es netamente inmadurez, en reacción a esos códigos tan altos, dijimos, pero si no está mal darle un beso a mi novia. Yo soy fuerte, soy libre en Cristo. Y por una etapa de mi noviazgo yo sentí la libertad en Cristo de besar a mi novia. Y la besé y en un momento dado me sentía tan sucio, tan horrible, que estaba perjudicando mi relación con ella. ¿Saben qué? Me di cuenta que los códigos del instituto bíblico eran buenos. El problema estaba en mi corazón. Entonces volvimos, por la gracia de Dios, fue un corto plazo, pero volvimos a los principios firmes. ¿Y saben qué? Nuestra relación fue más profunda en lo espiritual. Cuando una pareja se enfoca demasiado en lo físico, automáticamente va a ser superficial. Va a ser superficial. Y eso es muy, muy peligroso. Sí, yo recuerdo, Dardo, una charla que diste a los jóvenes que se hablaba, justamente comentabas que el noviazgo y las decisiones que se tomaban en el noviazgo iban formando esa foto familiar, un futuro, ¿no? Así que, bueno, dice, pregunta 5. ¿Cómo es recomendable manejarse cuando sé que a mi hermano, en el caso de los hombres, o hermana, en el caso de las mujeres, está interesado o interesada en la misma persona? Y sos competitivo. Eso sí se pone bueno. Yo no sé cuántos escucharon la historia, mis hijos eran pequeños, en esa edad donde compiten, en todo compiten. Entonces yo les conté cómo había conocido a mamá en el instituto bíblico. Yo cuando la vi a Nancy por primera vez dije, wow. Pero siempre andaba con un peticito cortito. Dije, ese petizo. Bueno, resulta que era el primo. Gracias. Bueno, pero me gustó, desde que la vi me gustó. Bueno, el asunto de que le conté que cuando comencé a orar por ella, resulta que había, y ellos me miraban así,
en el cielo Dios estaba en su trono y papá estaba orando por mamá, pero también habían como 4 o 5 ahí orando por mamá. ¿Y qué pasó? Decían, chiquito, ganó papá. No, lo más gracioso que José me miró y me dijo, ¿perdió mamá? Le salió un chiste que casi... La realidad es que es un asunto complejo. Yo diría que la comunicación en este punto vale mucho. Hubo un hermano que me habló de una hermana de la iglesia, de otra iglesia, que, de la misma iglesia. No voy a decir de esta iglesia, yo vengo de Campana, así que ustedes quédense con ese misterio. Bueno, me dice, pastor, me gusta tal chica. Y le dije, uy, espera, porque esa chica está ya charlando con otro chico. ¿Se dan cuenta? La comunicación es muy importante. Entonces, en este caso creo que lo más sabio es, de alguna forma, y yo no creo que sea manipular la voluntad de Dios ni nada, es ir a la fuente. Es de alguna forma saber si tenés alguna chance o no. Hay otro caso donde oficié de mediador, los pastores hacemos ese trabajo, después les digo cuánto cobramos. Le gustaba una chica de otra iglesia. ¿Me podés averiguar, pastor? Claro, yo te averiguo. Pero no de forma anónima, porque esto no funciona así. Fui, le pregunté, fulano de tal, hay un muchacho de mi iglesia, así, está interesado en tu hija, ¿tiene chance? Déjame que te averiguo. Fue, habló con la hija, no tiene chance. Fui y le dije, no hay chance. ¿Se dan cuenta? Se evitó un montón de asuntos, del pajarito en la cabeza, de por dónde le llamo, por dónde le escribo. Es un misterio esto. Hay personas que insisten y les va bien, no sé. Cuestión de la perseverancia de los santos, será, no sé cómo. Pero eso tiene que ver mucho con la personalidad y asuntos misteriosos. Pero normalmente creo que si hay 4 o 5 interesados, seguramente uno tiene más chance que los otros. Entonces es cuestión de alguna forma ver eso. Es muy práctico lo que les estoy diciendo, no es muy teológico que digamos. Gracias, pastor. Bueno, dice la pregunta 6. ¿Qué debe hacer un hermana, que interpreta que una hermana o hermano tiene interés hacia su persona, pero no es recíproco? Para cuidar el corazón de esa persona interesado en uno mismo, digamos, debería dejar en claro de que no hay interés o buscar ayuda de un tercero para intervenir en el asunto. Bueno, tiene que ver con lo que acabo de decir. Lo mejor es dejar las cosas claras. Eso evita... Somos hermanos aparte. Dejar las cosas claras. Hay 2 palabras que son claves en asuntos complejos. Verdad y amor. No solo verdad, es decir, no tengo y nunca tendré interés en vos. Eso es verdad. Pero sin amor. Verdad y amor. Yo podría decir, te agradezco de todo corazón que te hayas fijado en mí. Realmente me siento halagado, o halagada, pero no va a prosperar. Yo diría que vayas por otro camino. Claro, maduro y concreto. Agradecer el interés y listo, se terminó. Pregunta 7. ¿Cuáles son las red flags o alertas? Banderitas rojas. ¿Cuáles son las red flags o alertas para no continuar con un noviazgo? ¿Hasta qué momento del noviazgo una persona se puede echar atrás? Tiene que ser antes del civil. El divorcio es la tragedia. O sea, la tragedia más grande es el divorcio. ¿Está bien? Ahora, es lo más, vamos a decir, en el pináculo del dolor es el divorcio. Es el pináculo del dolor. Ahora,
Todo compromiso que se rompe en cualquier instancia trae dolor. Mayor compromiso, más dolor. Por lo tanto, la ecuación es muy simple. Cuando hay banderas rojas, que significativamente son alertas de Dios para poner una pausa o cortar, ese es el momento. Si nos autoengañamos que todo está bien, cuando todas las señales de que está todo mal, más tiempo pase, más dolor produce. Eso es básicamente así. Entonces, mayor intimidad, a la hora de cortar, mayor dolor. Entonces, siempre es mejor buscar auditores que auditen, para la redundancia, que auditen el estado de la relación. Y eso requiere honestidad, transparencia, consejería, etc. Pero hay parejas que está todo mal, pero que le tienen miedo al diagnóstico, entonces no buscan auditoría externa, porque saben que si abren esa relación, el consejo va a ser: aborten, aborten, aborten. ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas como no se deben hacer. Entonces, yo diría que si las banderas rojas son muy obvias, no solo para ellos, sino para otros, yo creo que lo mejor es más temprano que tarde. Bueno, dice, vamos con otra pregunta. ¿Por qué existen en las iglesias muchos jóvenes solteros? ¿Cuál sería el motivo que genera que suceda esto? ¿Cómo podríamos entenderlo bíblicamente? ¿Ya está la comida? Bueno, la pregunta parte de una premisa, que en las iglesias hay muchos jóvenes solteros. Ya eso es una premisa, porque la realidad, en el país de las estadísticas, en las iglesias cada vez hay menos jóvenes. Esto que ustedes ven aquí no es normal. En iglesias que toman en serio la palabra de Dios. En pseudo iglesias donde se monta un espectáculo, algo atractivo, obviamente se llena de gente, de jóvenes, de todo tipo de gente, pero donde la sola atracción es solo escritura, o las 5 solas, que exista esta cantidad de jóvenes es un milagro de Dios. Porque aquí, que yo sepa, no hay nada que la iglesia les ofrezca que los haga jóvenes más fallos, o algún tipo de entretenimiento. No hay bandas de rock popular, no van a salir en las redes como que son parte del gran movimiento, de nada. O sea, el único atractivo es la palabra. Bueno, eso siempre ha sido así en la iglesia del Señor, donde Cristo es suficiente. Aún en tiempos de persecución, las iglesias se llenaban en lugares donde se ocultaban y disfrutaban del Señor en las catacumbas, por ejemplo. Entonces, Cristo es todo lo que nos atrae, nos satisface. Por lo tanto, que haya jóvenes, muchos jóvenes como los que yo veo aquí, para mí es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Bueno, pero es la pregunta aparte de que hay muchos jóvenes. Pero entiendo que la pregunta es más local y creo que esconde una preocupación. Bueno, permítame responderles según mi limitado análisis, podríamos decir. Bueno, doy gracias al Señor por los jóvenes que hay, pero la realidad es que esta abundancia de jóvenes solteros creo que es parte de la influencia de la cultura en la iglesia. No solo estoy hablando de nuestra iglesia, porque es una problemática de muchas iglesias. Los pastores a veces hablamos y hablamos de jóvenes preciosos que no están logrando conectar y poder formalizar una familia. Bueno, cuando digo que la cultura ha influenciado a la iglesia, no estoy hablando de lo mejor de la cultura, porque no es que toda la cultura está mal, la mayoría de la cultura está mal, pero cuando la iglesia es influenciada por lo peor de la cultura, entonces estamos en problemas.
Entonces, ¿de dónde viene esto de que cada vez se casan más grandes o cada vez hay menos matrimonios? Indudablemente del mundo. Lo que llama la atención que también suceda en la iglesia. Entonces, en la actualidad cada vez se casan menos. En la actualidad estoy hablando de la cultura, pero también está relacionado porque pertenecemos al mundo. Entonces, cada vez se casan menos. Cada vez más los jóvenes se juntan y se juntan y se juntan y se juntan, y ahí andan un montón de niños de un lugar a otro, le cambian de papá, le cambian de mamá. Todo eso está pasando, de circulación de relaciones de concubinato, que básicamente el mensaje es no quiero compromiso. Entonces tenemos una cultura que huye del compromiso, y si hay un compromiso más severo es el matrimonio. Entonces en la actualidad cada vez se comprometen más y se huye más del matrimonio. ¿Qué quiero decir con esto? Que el matrimonio requiere dos cosas: requiere madurez y requiere compromiso. Bueno, son dos factores ausentes muchas veces en la vida de las personas, y eso se ve en el ministerio. Yo quiero ser justo con esto. Yo entiendo que somos una iglesia joven y es para mí muy, vamos a decir, muy de mucho ánimo ver que los jóvenes están involucrados en el ministerio, y eso habla de compromiso. Y también veo que los jóvenes de nuestra iglesia están creciendo en madurez. Entonces mi pregunta es, ¿vamos por buen camino o no? Yo creo que vamos por buen camino, porque los noviazgos y los matrimonios fuertes comienzan con jóvenes que están creciendo en madurez y que se refleja esa madurez en los compromisos que asumen. Estoy hablando de compromisos no solo en la iglesia, eso es solo un reflejo. Compromisos en sus estudios, compromisos en sus tareas hogareñas, en sus trabajos, si es que trabajan. Entonces, lo que estoy diciendo es que la mayoría de los jóvenes no vienen de un contexto de cristianismo bíblico, y eso es un análisis que tenemos. La mayoría de ustedes no vienen de iglesias de un cristianismo saludable. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que ya hay un desfasaje, porque es imposible la madurez espiritual en iglesias malas. Entonces, si has estado por años en iglesias malas, tu madurez ha tenido ciertas atrasos. Entonces, la madurez requiere tres factores. Presten atención, tres factores. Conocimiento de la palabra de Dios. Tiempo y obediencia. Una persona va a ser madura si conoce la palabra de Dios, si la obedece consistentemente en el tiempo. Alguien puede ser obediente, leer toda la Biblia en 6 meses, pero si es nuevo en la fe, su madurez está limitada. Entonces, las tres cosas son importantes. Madurez es producto de, número 1, tiempo. 2, quiero saber si están dormidos, están pensando en la... Número 2, conocimiento y obediencia. Entonces, son tres condiciones. Los jóvenes maduros son producto de la suma de estas tres cosas. Tiene que ser un creyente que tenga cierto tiempo en el Señor, que en ese tiempo en el Señor haya sido consistentemente obediente, y que sea una persona que obedece justamente la palabra de Dios. No simplemente que sea obediente como algo moral, sino que obedece porque está bajo la palabra de Dios. Entonces, Jay Adams, que es considerado uno de las mentes o el padre de la consejería bíblica, pensando en 1 Corintios 7:9, que habla justamente de esto, dice: la alternativa es bien clara: dominio propio o matrimonio.
¿Dominio propio o matrimonio? La pregunta es ¿por qué hay tantos jóvenes en las iglesias en general? No piensen en nosotros, tantos jóvenes solteros. Bueno, si la alternativa bíblica, 1 Corintios 7:9, es o dominio propio, que el pasaje es el don del celibato, es decir, una persona que no tiene necesidad sexual, o el matrimonio, si esas son las dos alternativas, tenemos muchos casos de hombres. Las alternativas es, tenemos muchos casos de hombres que tienen el don de continencia, así que pueden vivir sin necesidad sexual, no tienen necesidad sexual. O tenemos hombres, y aquí es donde está la alarma, satisfaciendo sus necesidades biológicas, físicas, sexuales, de formas inadecuadas, llamado pornografía, comunicación, prostitución, lo que sea. Cualquier camino alternativo a la pureza es un síntoma de peligro. O tenemos muchos jóvenes, quiero pensar en esto, también muchos jóvenes que por inmadurez están huyendo de la responsabilidad. Pero creo que también tenemos casos de jóvenes que desean madurar, que desean proyectarse, que desean casarse, que desean conocer una buena hermana, y yo creo que en ese camino es en el cual nos encontramos. Esa es mi convicción. Creo que nos encontramos en el camino de muchos jóvenes que están por buen camino, y es cuestión de conectar con la persona correcta para concretar esto que desean, ¿no? Que es casarse. Bueno, hablando de la pureza, pregunta 9. Pastor, ¿qué le recomienda a un soltero o una soltera que desea casarse, pero tiene fuertes luchas con la tentación sexual? Bueno, si tiene luchas, eso indica que está vivo espiritualmente. Es decir, si no, no tendría ninguna lucha. Va y lo hace y se terminó. Que tenga luchas indica que es un creyente, que realmente está yendo en contra de sus deseos, y eso es bueno. Si es un creyente, cuenta con todos los recursos en Dios, y esto es mi convicción. El creyente tiene todos los recursos en Dios para mantenerse firme. 1 Corintios 10:13. Dios nunca va a permitir que seas más tentado de lo que Él te ha capacitado para resistir. Siempre Dios te va a dar la salida. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay esperanza. Las luchas no es un indicador de que estás mal, simplemente es un indicador para que fortalezcas áreas de tu vida. Dios es fiel, y el tema más difícil de los tres factores que indiqué antes, tiempo, conocimiento, ¿cuál es el más difícil? La obediencia. Por lo tanto, frente a las muchas luchas, lo que te va a mantener firme es la obediencia. La obediencia al Señor. Filipenses 1:6, ¿alguien lo conoce de memoria? Él, el que comenzó, eso es una promesa preciosa, el que comenzó no te va a dejar tirado. El que comenzó te va a guiar hasta buen puerto, la glorificación. El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué es eso? Justificación, conversión. ¿Qué dice? La perfeccionará. ¿Qué es eso? Santificación. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo se llama eso? Glorificación. Entonces, en las tres etapas de la salvación, Dios está involucrado. Por lo tanto, tenemos todos los recursos para decirle no al pecado. Si no, seríamos víctimas del pecado, cuando la Escritura dice que somos responsables frente al pecado, porque ya no somos ¿qué? Esclavos. Entonces, ante esta realidad que estás teniendo muchas luchas, busca ayuda. Busca ayuda, porque con Cristo es posible no vivir en llamas. ¿Me hago entender? Con Cristo es posible no vivir en llamas. Tiene que haber un recurso de Dios
para tener una estabilidad en esa área y buscar la ayuda de Dios. Amén. Pregunta 10. ¿Qué pasa cuando ambos quieren casarse, pero uno o ambos no terminaron sus carreras universitarias? Bueno, aquí me meto en un terreno de idiosincrasias familiares, un tejido ahí medio complicado, pero quiero decirte algo, somos bíblicos, ¿no? Entonces yo no encuentro en la Biblia que eso sea un requisito, y eso de alguna forma te descomprime. Si somos bíblicos, vamos a las Escrituras, después vemos los demás asuntos. Pero como no veo en la Biblia que eso sea un requisito, entonces lo que sí veo en las Escrituras, que lo que deberían tener esta pareja es que sean autosustentables. ¿Está bien? No es que estén planeando casarse con el dinero de papá o el dinero de mamá. Si se van a casar, van a entrar en el mundo de los adultos, tendrán que ser autosustentables. Ahora, la pregunta, creo que está relacionada, es ¿cómo serás mejor proveedor? Estoy hablando del hombre, porque también podemos comprar la filosofía feminista de que la mujer debe ser tan profesional como el hombre. Si podés ir por ese camino, gloria a Dios. Pero bíblicamente hablando, ¿quién tiene que proveer para el hogar? El hombre. Entonces, si el hombre tiene la gracia de Dios, la posibilidad, en tiempo y forma, de lograr una carrera universitaria, aprovechala. Aprovechala. Hay un tiempo para eso. Tenés 40 años y vas a tu papá y le decís, ¿me podrías pagar la carrera universitaria? Yo creo que va a ser un poco inadecuado, pero hay una edad donde lo normal es que tus padres apoyen tus estudios, aprovecharlo. Entonces, si vas a ser un proveedor y una carrera universitaria te va a facilitar ser un mejor proveedor, yo creo que hay sabiduría ahí. Dice 1 Timoteo 5:8, si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es uno de los pasajes más duros que existen. Peor que un incrédulo. ¿Hay algo peor que un incrédulo? Entre paréntesis, si sos un incrédulo en esta noche, estás en el horno. Pero aquí está diciendo que es peor que un incrédulo. Es decir, alguien que dice ser creyente, pero no está siendo un buen proveedor para su familia, es peor que un incrédulo. Entonces, si la forma de proveer de forma honesta, aprobada por Dios, sin haber estudiado, es suficiente, bueno, gloria a Dios. Hay personas que nunca han estudiado una carrera universitaria y son proveedores de su hogar. ¿Entienden lo que quiero decir? El asunto no es la carrera universitaria. Es más, en la Biblia, en el tiempo del Nuevo Testamento, no había universidades. Entonces, lo que quiero decir es que te afirmes en ser un proveedor. Si para ser un mejor proveedor puedes acceder a una carrera universitaria, y obviamente que sí, vas a tener acceso a mejores trabajos con mejores ingresos. Eso es obvio. Hacelo. En términos de providencia, en términos generales, vas a estar mejor preparado con mejores ingresos. Pero hay personas que tienen la habilidad, y yo creo que esto es providencial, la gracia común de Dios, que no han estudiado ninguna carrera, pero son buenos proveedores porque tienen un buen oficio. Entonces, en la Biblia no necesariamente es el único camino para ser proveedor. Cualquier forma de trabajo lícita es correcto. Si sos un buen mecánico, sé el mejor mecánico, provee para tu familia. Y si sos un cirujano, sé un buen cirujano, provee para tu familia. Si sos un buen recolector de basura, de hecho gana muy bien, más que otros. Sos un buen recolector de basura, gloria a Dios. Provee para tu familia, gloria a Dios. Es un trabajo digno. El peligro está que la cultura permee dentro de la iglesia y comencemos a subestimar los que no son profesionales. Yo digo que esa discriminación es peligrosa y pecaminosa.
Por ejemplo, si una hermana mira a un muchacho que es piadoso, que es trabajador, y lo consideraste porque te está mirando, mira, no sabes, trabaja en la municipalidad. Y eso sí es cultura y eso es pecaminoso. Entonces, pero aquel que está allá es profesional, es un mejor partido. Humanamente probablemente sí, pero los valores de la Biblia son los que deberían ser más importantes. Es piadoso, ama al Señor, es fiel. Esos son los valores que la Biblia destaca. Lo demás es por añadidura. Si es profesional, bueno, mejor. En vez de ir a Santa Teresita de vacaciones, probablemente vayas a Miami. Pero bueno, no importa. El asunto es que provea. Que provea. Pavada que dije, ¿no? ¿Cómo estamos con el tiempo, Santi? Cinco preguntas más. Bueno, pregunta 11. Creo que es una pregunta bastante genuina. ¿Paso? Dale, paso. Bueno, pregunta 12. ¿Hay una diferencia de edad recomendada al momento de fijarse en una persona? Bueno, es como la otra pregunta, no hay nada en la Biblia. No hay absolutamente nada en la Biblia que indique alguna regulación. Pero tenemos el sentido común. El sentido común, y como mencioné antes, 1 Corintios 7 dice, cásese con quien quiera. Ese con quien quiera puede ser 5, 10 años, 15 años más grande, 5 años más joven. Nada que sea ilegal, ¿no? Pero la edad no es un asunto importante en la Escritura. No es un asunto. Tenemos el sentido común y la libertad para elegir. Y recuerden traer siempre el consejo maduro de personas de la congregación, ¿no? O de personas que te conocen bien. Pero no hay nada en la Biblia que regule eso de la edad. 13. Entiendo que esto, bueno, lo preguntó una hermana. Dice, entendiendo que como mujeres debemos esperar a ser halladas y no ser nosotras las que van a buscar al hombre, ¿cómo se deben afrontar algunos comentarios que nos pueden dañar, tales como: ¿y vos para cuándo? ¿No te querés casar? ¿Formar una familia? La realidad, hermanos, que como familia en Cristo deberíamos crear, y esto lo hacemos entre todos, crear una atmósfera de gracia y de libertad. Y por ejemplo, esta pregunta yo rescataría que hay cierta sensibilidad, que hay personas que en esta área son sensibles y por lo tanto ciertos comentarios pueden dañar. Entonces, ¿con qué libertad un joven se va a acercar a una hermana para charlar si se escucha? No, debería ser lo más natural. Lo más natural. Tenemos que crear una atmósfera que cualquier joven pueda acercarse a charlar con una muchacha, una hermana de Cristo, con libertad. Que eso no genere toda una expectativa, que no genere una falsa expectativa, o que ya se diga, ya están casados, porque nadie se va a querer acercar. Entonces, eso lo creamos entre todos. Eso es una convicción. Entonces tenemos dos partes aquí. Tenemos los comentaristas molestos, pero también podemos pensar en los oyentes susceptibles. Que cualquier comentario, ay, me ofendí porque me dijo, ¿cuándo te vas a casar? Y yo me ofendí porque... Entonces eso también es una susceptibilidad que no estás protegiendo tu corazón. Deberías proteger tu corazón. Entonces, así como decimos, protege tu corazón, que los comentarios no te dañen, también les decimos a los comentaristas, no comenten. No comenten. Porque a veces hablamos por hablar. Nos pasa a todos. No tenemos nada que decir y metemos la pata. ¿Está bien? Entonces mejor no decir nada. Y hay una palabra que si algún día, hermanos,
y si me olvido, recuérdenmelo, si algún día, y espero que pronto tengamos nuestro propio espacio, me gustaría escribir o poner cuadros, un mural, no sé, algo, que una gran palabra grande que diga paciencia. Paciencia. Tener paciencia con tu hermano. Paciencia. Paciencia conmigo. Es más, yo podría haber dicho algo que ofendía a alguien o molestó a alguien. No fue mi intención, pero lo hice. Entonces, paciencia. Paciencia, ¿no? Gustavo, estaría bueno, ¿no? Un cuadro ahí enorme, paciencia. En los pasillos de la iglesia, en los baños, en todo lado. Paciencia. ¿Cuándo salí? Paciencia. Ocupado. ¿Saben? Estuve con mi esposa en la tumba de Ruth Bell de Graham, la esposa de Billy Graham. Y uno esperaría que en la tumba estuviera allí una placa con algún versículo, nada. Ella era muy graciosa. Ella fue conocida en una entrevista cuando le preguntaron si alguna vez ella había pensado en divorciarse de su esposo, el predicador famoso Billy Graham. Y ella dijo, no, divorcio jamás, homicidio. Sí, tenía esas salidas muy... Y fue llamativo porque en la tumba de ella, de la esposa de Billy Graham, decía una descripción que ella la había extraído de la carretera. Dice que por años ella pasaba por la carretera y leía, cuando estaban haciendo reformas, los obreros, decía, al finalizar las tareas decía, gracias por su paciencia, trabajo terminado. Y dijo, eso yo quiero en mi tumba. Gracias por su paciencia, trabajo terminado. Es decir, ya está. Dejé atrás las debilidades, el pecado, ya entré en la casa de mi Dios. Pero mientras tanto, hermanos, hay comentarios, me imagino, somos creyentes sin deseo de ofender, pero ofendemos. Entonces, yo diría erradicar eso. ¿Y cuándo te casas? Erradicarlo, no es necesario, porque eso lo sabe Dios, ¿sí o no? Entonces, comentarios así son molestos, y más cuando hay un corazón deseoso de casarse, de formar una familia, pero Dios de alguna forma no está proveyendo. Entonces yo diría, hasta de mal gusto ese tipo de comentarios. Y a las abuelitas tenganle paciencia, porque las abuelitas son las que más meten la pata con esto. Vienen, ¿y mi hija cuándo se va a casar usted? Bueno, paciencia, porque yo creo que no hay mala intención. No hay mala intención, en las abuelitas ni en nadie, pero paciencia. ¿Estamos bien? Bueno.